Bien, vamos a continuar entonces con la parte de la creación de la interfaz gráfica. Una vez que ya tenemos nuestras tres capas, lo ideal es crear la interfaz gráfica. Sigo diciendo, lo ideal es primero crear wireframes que nos digan cómo va a ser la interfaz gráfica. Es decir, no hacerla simplemente conforme se me va ocurriendo, sino hacer todo un proceso de diseño en el cual se pueda validar esa interfaz. Pero bueno, nosotros la vamos a hacer así al vuelo. Ok, entonces aquí vamos a darle clic derecho y vamos a agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, ahora en lugar de seleccionar .NET estándar o biblioteca de clases, vamos a escoger un escritorio de Windows y vamos a seleccionar aplicación WPF. La ventaja de que sea aplicación WPF a comparación de Windows Forms es que WPF viene muchísimo más optimizada que Windows Forms. Windows Forms es una tecnología que ya está prácticamente saliendo, y WPF entró hace unos 5 o 6 años, bastante fuerte, y sigue. Lo ideal sería de una vez pasarnos a una aplicación universal, pero la desventaja de las aplicaciones universales es que solamente corren en equipos con Windows 10. La gran ventaja de las aplicaciones universales es que corren en una computadora, en una tableta, en los extintos Windows Phone con Windows 10, corre en los HoloLens y corre en las Raspberries, como tal. ¿Sale? Entonces ahí tenemos una amplia gama de entornos donde ejecutar. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar en una aplicación de escritorio de tipo WPF. Entonces, bueno, le vamos a colocar de nombre monitoreo casa.wpf, por ejemplo, o escritorio o algo por el estilo, o simplemente le pueden poner Graphic User Interface. ¿Sale? Así. Les puede quedar así. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a aceptar. Ok. Entonces ya por fin vamos a ver por acá. Vemos una ventana. Y donde vamos a usar esta como si fuera nuestra ventana de login. ¿Sale? Entonces, hay dos formas de trabajar con XAML. Este código que está aquí abajo, que parece HTML, no es HTML, es XAML. Aquí está su nombre. ¿Qué significa? Lenguaje de marcado extendido. Eso significa XAML. ¿Sale? Eso significa XAML. Significa lenguaje de marcado extendido. Para aquellos que quieran colocar un comentario, el comentario en XAML es exactamente igual que en HTML. ¿Sale? Ok. Sale. Bueno. Ahora, fíjense que aquí les decía, existen dos formas de cómo crear esta aplicación. La primera es aquí donde dice cuadro de herramientas. Aquí tenemos nuestro cuadro de herramientas. Dejen que cargue las herramientas. Ahí está. Entonces tenemos controles WPF. Una de ellas es arrastrando literal el control. Arrastrando el control. ¿Sale? Lo cual yo no se los recomiendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos genera código. Por ejemplo, vean que aquí nos puso algo de código. Este y este, que puede generarnos comportamientos no deseados. Entonces, lo ideal es que nosotros teclemos
nuestro propio código. Ajá, nuestra propia interfaz gráfica. ¿Sale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que acá arriba tienen una etiqueta de apertura. Ajá. Se abre igual que en HTML con un paréntesis agudo y se cierra igual que en HTML con un paréntesis agudo diagonal. Entonces las etiquetas se abren y se cierran. Hay algunas que se pueden, que son autocerradas, ajá, o sea que no llevan etiqueta de cierre, pero esas las vamos a ir viendo ahorita. Y dentro de esa etiqueta llevan propiedades, y lo que esté dentro de las dos etiquetas, en este caso esto que está aquí que se llama grid, es el contenido de esa etiqueta. Ajá. La ventaja de WPF es que todo se puede convertir en un contenedor de algo más. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí estos son los espacios de nombres, es como decir los usings o los imports en Java. Ajá. Y aquí tiene unas propiedades, por ejemplo, el título. Aquí yo le puedo cambiar a login. El alto y el ancho, por ejemplo, el ancho lo voy a poner que sea de 300 para que simule una ventana de login, algo así como esto, ¿sí? Y aquí tenemos tres botoncitos, no sé si los alcanzan a ver de este lado, tres botoncitos que dice cómo es la división de cómo se ve nuestra ventana. Yo puedo dividirlo así, si así me conviene más. Puedo dividirlo como estaba. Puedo en dado caso intercambiar los paneles, es decir, pasar el código arriba y la previsualización abajo. Ajá. O en dado caso ocultar el panel de abajo. ¿Sale? Que es lo que a mí, como ustedes se acomoden. A mí, por ejemplo, para diseñar esta, se me antoja que sea algo como esto. ¿Sí? Puesto que aquí podemos ir viendo el login por el tipo de ventana y aquí podremos ir escribiendo. ¿Sale? Ok. Entonces recuerden, la etiqueta window me define las propiedades de esa ventana y con alto y ancho definimos esas propiedades. Ahora, adentro hay un grid. Ajá, un grid es una rejilla. Ajá, una rejilla. ¿Sale? Esa rejilla yo puedo crear tantas columnas y tantas filas como desee. Es como si fuera una tabla en HTML. Ajá. Puedo crear tantas filas o tantas columnas. Ajá. Por ejemplo, vamos a crear aquí en medio, en la parte superior, le voy a poner el nombre de la aplicación. En la parte de en medio le voy a poner los campos de login y contraseña. Y en la parte inferior le voy a poner los botones. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro de este grid voy a definir 3 filas. Ajá. Y 2 columnas. ¿Sale? ¿Cómo van a ser esas 3 filas? O bueno, 3 filas. Vamos a empezar con 3 filas. Abro corchete agudo o paréntesis agudo y le pongo grid punto row definitions. Voy a definir mis filas. O sea, estoy definiendo mis filas. Y ahora le digo, pues que voy a, perdón, en region, ¿no? Es row definition. Y una fila tendrá ancho o tendrá alto. Una fila. ¿Cuáles son las filas y cuáles son las columnas? ¿Esa qué es? Esa que está allá. Una columna. Entonces las horizontales son filas. Entonces esas tendrán ancho o alto. Ancho. Otra vez. Alto. Una fila tiene alto. Ajá. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Cuánto voy a definir este alto? Pues yo quiero que sea de 1/4 de toda mi aplicación. De toda mi ventana, perdón. Entonces, fíjense, para eso puedo definirlo directamente poniéndole un número.
25 píxeles. Ajá. Pero a lo mejor 25 píxeles no siempre es un cuarto. ¿Sí? Para eso existe un comodín que es asterisco. Asterisco me indica todo o que ocupe lo máximo posible. Pero ¿cómo quiero un cuarto? Ah, pues le digo punto 25 de asterisco. ¿Sale? Entonces con eso va a ser un cuarto del alto. O asterisco entre 4. ¿Sale? Ok. Fíjense. Pongo 4 y ya acá se ve la previsualización cómo lo va haciendo. ¿Sale? Tengo 4. Ok. Quiero que la parte del medio no me ocupe un cuarto. Quiero que me ocupe punto 5. Y la última parte, pues el último 25%. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Sale. Sin salirme del grid, o sea, salgo de la definición de las filas, pero no salgo de la definición del grid, voy a definir mi primer elemento, que es una label. Label. Esta label adentro va a contener el texto que quiero que se muestre. Por ejemplo, monitoreo casa. Ajá. Si se fijan, acá está, ahí aparece, pero aparece pegado a la izquierda en la parte superior. Si yo lo quiero al centro, monitoreo, ahí está. Si yo lo quiero al centro, ¿qué es lo que debo de hacer? En esta etiqueta le voy a poner horizontal alignment y le voy a decir que sea al centro. Entonces automáticamente esta etiqueta se pasa al centro. Y si lo quiero al centro de forma vertical, pues utilizo vertical alignment center. Entonces se centra tanto en alto como en ancho. ¿Sale? Ah, pero quiero que esta etiqueta tenga otro tamaño de letra. Entonces le ponemos font size, por ejemplo de 40, a lo mejor está muy grandote, de 30, ahí está. Y aquí le puedo tener un font no, font family no, es ¿dónde está font style? Fonts. Ok. Bueno. Bueno, voy a aprovechar. Imagínense que yo la quiero esa de estilo Courier New. Ajá. ¿Cómo se escribe Courier New? Pues la verdad yo no me acuerdo. ¿Sale? Ajá, o la quiero la tipo vendana. No sé, un tipo de letra. Ajá. Arial puede ser, ¿no? La que sea. El caso es de que yo no me acuerdo cómo se escribe. Ya sea la propiedad o el contenido de la propiedad. Entonces, del lado derecho, acá tengo un panel que dice propiedades. Ajá. Y dentro de este panel que dice propiedades, tengo varias pestañitas y una dice texto, propiedades de texto. Y aquí me dice cuáles son las que tengo disponibles. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, esta por ejemplo. ¿Sale? Y yo la puedo poner todavía negrita, así, negrita o itálica. ¿Sale? Entonces ya va quedando algo como esto. ¿Sale? Va quedando algo como esto. Si la quiero de color azul, ¿cómo le hago? Me vengo a donde dice pincel
y tengo 4 brochas. Tengo, bueno, 4 opciones. Tengo background, border, foreground y opacity, mask. El background pues es el color de fondo, el border es el color de borde y el foreground es el color interno. Aquí yo puedo seleccionar el color. Ahí está. ¿Sale? Ahora, si yo quiero un degradado, por ejemplo, que sea entre azul y ¿qué otra cosa? Negro. Azul con negro, perdón. Aquí tengo algunos botoncitos, uno que dice sin pincel, pincel de color sólido, pincel de degradado, y entonces yo puedo, miren, ahí queda, por ejemplo, pero lo puedo cambiar, seleccionando este, lo puedo cambiar a que sea azul con blanco, algo como esto, o de este lado, pues no sé, selecciono negro, algo así, ¿sale? O si yo quiero aplicarle una textura, pues yo busco la imagen de la textura y aquí la coloco. Bueno, ahorita no he agregado ninguna imagen, pero aquí la puedo colocar. ¿Sale? Y le aplico esa textura. ¿Sale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Monitoreo casa. ¿Sale? Ok. Ahora bien, este es todo mi label. Fíjense que mi label abarcó desde acá hasta acá. Y ya me agrega automáticamente el código. Entonces hay dos formas de crear propiedades: desde código o desde el panel de propiedades. ¿Sí? Sale. Ok. Muy importante. Ahora, yo en la parte central, en la celda del centro, en la fila central, quiero poner los campos de login y todo eso, ¿no? ¿Sale? Entonces voy a colocar, como son varias cosas los que voy a colocar, voy a poner una etiqueta que dice nombre de usuario, su caja de texto, una etiqueta que dice password y su caja de texto. Voy a colocar 4 cosas. Para esas 4 cosas, yo no puedo colocarlas directamente. Tengo que colocar un contenedor para eso. Aquí sí pude colocar uno. ¿Por qué? Porque mi celda solamente tiene un solo elemento. Pero acá, como son 4 dentro de ese elemento, dentro de esa celda, no me va a dejar. Entonces necesito crear algo que se llama un stack panel. Este stack panel, como su nombre lo dice, lo va a apilar. Pero lo va a apilar hacia abajo. Lo que tenga ahí lo va a apilar hacia abajo. Es decir, voy a agregar, por ejemplo, una label que diga usuario. Voy a agregar un textbox, perdón. Voy a agregar otra label. Una label que diga contraseña. Y aquí voy a agregar un password box. ¿Sale? Bueno, pero a ver, si se fijan, ¿dónde lo colocó? Lo colocó encima de nuestro título, ¿sí? Incluso algunas de las corta, ¿no? O sea, se pone encima. ¿Sí llegan a notar que se pone encima? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que se ponga en la segunda fila. Para eso, este stack panel tiene una propiedad heredada que es grid.row. Grid.row. Y aquí le voy a decir que la quiero en la primera fila y automáticamente baja. ¿Sale? ¿Ok? Automáticamente baja. Y aparte, este stack panel puedo decirle que todo, pues le puedo decir vertical alignment, le puedo decir que esté centrado, y aparte le puedo decir que sea horizontal alignment, que esté al centro, y ya me va a quedar algo como esto. Entonces ya está centrado. ¿Sale? Sí.
Aquellos que están trabajando con Xamarin pongan atención porque se trabaja exactamente igual. ¿Sale? Ajá. Ahí está. Ok. Sale. Pero ahora si se fijan, el usuario y la contraseña no quedó centrado. ¿Sale? Entonces tengo que centrar ¿no? Digo, por ejemplo, puedo hacer lo mismo si le quito horizontal alignment. Lo dejo así. Y entonces este label le digo horizontal alignment al centro. Y horizontal alignment también al centro. Y ahí está. ¿Sale? ¿Listo? Entonces ya ahí va quedando, ¿no? Sale. Y entonces abajo vamos a ponerle nuestros botones. Ajá. Vamos a ponerle nuestros botones. Por ejemplo, nuevamente, vamos a usar un stack panel. No, vamos a usar ahora un gris. Vamos a usar un gris. Mejor vamos a usar un gris. Un gris. Y este gris. Voy a tener una tabla dentro de otra tabla. O de un grid dentro de otro grid. Entonces, pues obviamente este grid, pues tiene grid.row es igual a 2. Entonces vean que automáticamente se pasa a la última parte. Ajá. Y a este grid le voy a decir grid.column definitions, porque voy a definir columnas. Y es column definition y va a tener un ancho, por ejemplo, de asterisco. Y esta la puedo copiar. Vamos aquí. La voy a hacer un poquito más chiquita para que se alcance a notar. Ahí está. Vean que dentro del grid que tengo, dentro de este grid, tengo otro grid interno. ¿Sale? Entonces, pues obviamente, esto de aquí es relativo a ese grid. Entonces vamos a poner un botón. Botón que va a decir crear, por ejemplo, crear cuenta. Y otro botón que diga iniciar sesión. ¿Sale? ¿Qué pasó? ¿Se creó el segundo botón? Pareciera que no. Se sobrepuso. ¿Por qué? Porque por default, cuando no le indico en qué posición está, siempre va a tomar la primera celda. Entonces al segundo debo de indicarle que debe estar en el grid.column, en la 1. Ahí está. ¿Sale? Y ahí quedan, pero esos botonzotes están muy feos. La neta no. La neta están muy feos. Sale. Fíjense. A este botón le voy a crear algo que se llama un margin. Ese margen es cuánto hay de espacio entre el contorno del contenedor y el contorno del objeto. Por ejemplo, si yo le pongo 5, o bueno, a lo mejor para que se vea más, le voy a poner 10. Vean lo que pasa. Queda un margen entre el contorno de la celda y mi contorno de objeto. ¿Qué pasa si yo le quiero aplicar diferente margen? Pues lo tomo como si fuera en dirección de las manecillas del reloj, empezando izquierda, arriba, derecha y abajo. Por ejemplo, 10. Aquí le quiero agregar de 30. Y aquí le quiero agregar de 5. Y aquí le quiero agregar de 20. ¿Sale? Entonces me queda algo así.
Si yo quiero que sea lo mismo de izquierda y de derecha y lo mismo de superior e inferior, nada más defino 2. Entonces el primero lo toma a los lados y el segundo valor lo toma arriba y abajo. ¿Sale? Entonces aquí margin 10,30. ¿Sale? Ahí está. Igual, yo le puedo cambiar el color, por ejemplo background, y le puedo decir que crear cuenta sea de color azul, por ejemplo blue. Ahí está. Y foreground o sí es foreground. Voy. Sale. Entonces, a ver, vamos a ponerle cuál es la propiedad de... A ver, vamos a ver. Sí, es foreground. La quiero pero ahora la quiero de color blanco para que se vea mejor. Ahí está. Y el botón de abajo lo quiero de background green, foreground white. ¿Sale? Entonces pues nuestra aplicación se ve más o menos así. ¿Sale? Queda más o menos así. Las propiedades de margin, de foreground y casi todas las tienen prácticamente todos los elementos. Ajá. Entonces yo se las pudiera aplicar a cualquiera. ¿Sale? Ok. Bien. Sale. ¿Qué quedamos que vamos a monitorear, chicos, con esto? Ah, no, lo que sea, ¿no? Sensor, usuario. Sensor, usuario, genérico. Okay. Bueno, vamos a monitorear la temperatura y la humedad. ¿Sale? Vamos a monitorear la temperatura y la humedad. ¿Sale? Entonces, bueno, ya terminamos nuestra primera ventana. Ahorita le ponemos código. ¿Sale? Vamos con la segunda de una vez. En monitoreo casa.graphic-user-interface le damos clic derecho, agregar una nueva ventana. Una nueva ventana. A esta le vamos a poner, por ejemplo, monitoreo. A esta le vamos a poner monitoreo. Ajá, una nueva ventana. Esta se llama monitoreo. Ajá. ¿Sale? ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo voy a poder agregar tantos sensores como yo quiera. Ajá. ¿Sale? Vamos a poner una lista de sensores. Vamos a dividirlo en dos partes. Esta.
De un lado vamos a poner toda nuestra lista de sensores. Y sobre el que hagamos clic, se va a mostrar los datos de ese sensor. Ajá, para irlo viendo. ¿Sale? Ok, entonces, pues vamos a dividirlo. ¿Cómo le dividimos? Pues tenemos un grid, lo podemos dividir en dos columnas, para empezar. Entonces aquí hacemos un grid.column definitions, y ahora un column definition with de asterisco, y ahora otro column definition también de asterisco. ¿Sale? Entonces ya tengo ahí dos columnas. ¿Cómo les gusta más? ¿Así o a la mitad? ¿División horizontal o división vertical? ¿Así está bien? Sale, pues. Entonces ahí tengo mi división horizontal y mi división vertical. Algo interesante es que, bueno, lo hace la mayoría de los IDEs, pero si ustedes, por ejemplo, tienen dos editores, dos monitores, ustedes pueden sacar toda esta ventana y llevársela a otro monitor, si tuvieran. Ajá. Y pues les permite trabajar más eficientemente. Ajá. Igual nada más la arrastran, y cuando lo arrastran les aparece una figurita al centro, esa como crucecita, y nada más le dicen donde la quieren. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Ok? Sale. Después, ya que lo definimos, ahora en la parte inferior o en la primera columna vamos a crear otro grid. Y este grid le voy a decir que sea en la columna 0. No se requiere explícitamente, sin embargo es una buena práctica decir que está en la columna 0. Y así como que está en la fila 0. ¿Sale? No se requiere, pero es una buena práctica. ¿Sale? En este grid voy a crear dos filas. Una que tenga mis botones de agregar o eliminar sensor. ¿Sale? Ajá. Y otro que tenga la lista de mis sensores. Entonces voy a crear aquí un grid. Es más, fíjense. Podemos ahorrarnos este grid, y aquí le voy a decir, bueno, que lo voy a hacer así, grid.row definitions, le digo que es un row definitions de un auto. Fíjense, aquí estoy viendo, o aquí estamos usando otra medida que se llama auto. La medida auto significa que se va a acoplar el tamaño a lo que tenga adentro. Ajá. Si adentro tiene un botón que mide de alto 25, esa fila va a medir 25. Y el asterisco significa que va a ocupar el resto de mi pantalla. Si aquí lo vemos, pareciera que no hicimos una división. Eso es porque mi primera fila, como no tiene contenedores, vale 0. Por lo tanto, esa fila no se muestra. ¿Sale? Ahí está. Entonces ya tengo aquí la definición. Y ahora, en este stack panel, voy a crear aquí un stack panel y le voy a decir, mira, ¿qué crees? Que este stack panel va a estar en la columna 0 y va a estar en la fila 0. Y aparte va a estar horizontal alignment, va a estar a la derecha, es decir, alineado a la derecha. Y muy importante, hace ratito el stack panel lo usábamos hacia abajo. ¿Qué pasa si yo los quiero apilar pero hacia la derecha? Pues aquí le cambio la orientación, que sea de forma horizontal. Entonces mis elementos, por ejemplo un botón, que puede decir agregar, va a quedar alineado a la derecha. Y otro botón que diga
eliminar va a quedar alineado a la derecha. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? ¿Cómo quedaron alineados a la derecha? Si yo a uno de estos, por ejemplo, a este le cambio el alto y le digo que sea de 40, ¿sale? Pues todo se va a comportar como si tuvieran 40. Aunque lo ideal es trabajarlo elemento por elemento. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Sale. Ok. Ya tenemos esto. Y entonces, en la parte de abajo, o sea, en esta parte de aquí, quiero que esté una lista. Ajá. Esa lista lo voy a hacer justamente con un list view. Ajá. Pero este list view le voy a decir que esté en el grid.column, en la 0, pero que esté en el grid.row igual a 1, para que lo baje y lo coloque en esta parte. ¿Sale? Vean cómo ahí el contenedor de lista, pues es un contenedor que no tiene aspecto visual hasta que le agreguemos los elementos a esa lista. ¿Sale? Entonces por ese lado ahí va a estar. ¿Sale? Ajá. Ok. Ya está. Del otro lado, ya acabamos la primera mitad. La segunda mitad es del otro lado. ¿Qué es lo que quiero ver? Ah, pues quiero ver los datos de mi sensor. Ajá. Quiero ver a lo mejor un gráfico. ¿Sí? Entonces voy a dividir mi... A ver, ¿qué quieren? ¿Agregamos otra fila o agregamos un grid dentro de esa celda? Vamos a agregar otra fila. ¿Sale? Fíjense. Si ustedes se fijan, ya quedó de esta forma. Aquí arriba voy a agregar el gráfico y acá abajo voy a agregar una tabla. Ajá, para ver los datos del gráfico. ¿Sale? Ajá. Esta lista está ocupando en la segunda fila. Bueno, en la primera fila, ¿no? Esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, si esto está ocupando mi primera fila, quiero que ocupe todo el ancho. En HTML, ¿cómo le hago? Perdón, todo el alto o todas las filas. ¿Cómo le hago para que se expanda? En HTML. Le hace agrega una parte de Row span, exactamente. En HTML, ¿no? Entonces, aquí, pues es de manera similar. Le voy a decir que esta lista haga un grid.rowSpan y quiero que me ocupe 2 filas. Con eso se va a expandir a ocupar el alto de 2 filas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a pasar del otro lado. Vamos a pasar del otro lado. Yo creo que la parte del gráfico se los voy a grabar en mi casa porque ahorita no hay internet y necesitamos descargar un plug. La ventaja de este gráfico es que este control sirve también para la parte de móviles con Xamarin. Aquellos que están trabajando con Xamarin, si quieren agregar gráfico, se hace exactamente igual. Vamos a usar el mismo plugin, pero ese se las grabaría al ratito en casa. ¿Sale? Se llama Oxyplot. Ajá, así se llama. Se llama Oxyplot. Oxyplot es un control para gráficos 2D. Es para gráficos 2D, no me genera gráficos 3D. Pero me genera gráficos de pastel, de barras, de columnas, de burbujas, de radio, de donas. Ajá. Me genera un chorro de cosas. De área también me genera. ¿Sale?
Así me genera, ¿no? Y está muy fácil de usar. Sí, sí tiene un poquito de, si ustedes quieren, de complicación para configurarlo, pero una vez que le agarran la onda van a ver que está muy muy sencillo. ¿Sale? Sí. Oxyplot. Entonces ahí para que lo vayan checando. ¿Sale? Ok, bueno, entonces aquí por lo pronto vamos a poner simplemente una label que diga gráfico, ¿sí? Para ya después, al ratito que lo grabe en casa, se los cambio. Y aquí pues que diga, vamos a ver, grid.column. Ahora esto va a estar en la columna 1 y en el grid.row va a estar en la columna, en la fila 1. ¿Sale? Para que me quede aquí. ¿Ya vieron? Pues aquí va a estar mi gráfico. ¿Sale? Y entonces abajo voy a poner un data grid, un grid view. No, si es un data, perdón, es un data grid. Ese data grid lo voy a poner acá en el grid.column, en la primera columna, y en el grid.row en la segunda. Y vean que ahora ya se puso ahí. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sale? Ya se colocó aquí. En esta tablita yo voy a pintar, por ejemplo, el elemento, cuánto, los valores que tuvo y a qué hora, o sea, en forma de texto, y arriba pues va a ser el gráfico de la curva que representan esos datos. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces, como ven, prácticamente ya terminamos. Ah, nos falta un botón de actualizar, ¿no? Nos falta un botón de actualizar. Ese botón, ¿les parece si lo ponemos aquí? Aquí arribita. Fíjense. Aunque no es muy recomendable, yo lo puedo poner abajo. ¿Sale? Por ejemplo, le puedo poner un botón. Y le digo que este botón está en el grid.row, que está en el 0. Y en el grid.column, que está en el 1. ¿Sale? Y ahora le voy a... Este botón va a tener actualizar. ¿Sale? Pero está muy grandote, entonces le voy a poner un ancho de, por ejemplo, de 30. No, está muy chiquito, por ejemplo, de 60. Y le voy a decir que va a estar un horizontal alignment, va a estar a la derecha. Ahí está. ¿Sale? ¿Listo? Ya está, ¿no?
¿Listo? Entonces, falta la ventana que sale de este botón de agregar. Cuando yo le doy clic en agregar, tiene que aparecer una ventana para que yo pueda cargar ese dato, ¿no? Entonces, bueno, aquí me voy a mi proyecto, le doy clic derecho y agregar una nueva ventana. Ajá. Y va a decir, por ejemplo, agregar sensor.xaml. ¿Sale? ¿Qué dice ahí? No dice agregar. Agregar sensor.xaml. ¿Sale? Ya le damos agregar. ¿Sale? ¿Qué datos son los que llevan esta ventana de agregar sensor? ¿Qué datos? Vamos a ver acá en nuestras entidades. Aquí tiene uno que dice sensor. Lleva el tipo, la unidad de medida y el usuario. Ajá. Pero yo simplemente voy a agregar el tipo y la unidad de medida, porque el usuario lo voy a guardar por default, de acuerdo a quién se logueó. ¿Sale? Entonces, bueno, pues es una ventanita chiquitita. Entonces aquí le puedo cambiar, por ejemplo, de ponerle de 100. Bueno, a lo mejor no tan chiquita. De 200 por... A ver, por 100. No, está muy chiquita. Como de 300. De 400. Algo así. Por ejemplo. Agregar sensor. Y voy a crear aquí dentro un stack panel para que me los vaya acomodando. Ah, si algún día les aparece esto que dice marcador no válido, es porque tienen algún error de sintaxis aquí. ¿Sale? Entonces pues ya le ponen aquí, por ejemplo, una label que diga, por ejemplo, tipo, dos puntos, y ahora aquí le agregamos un text box y otra label que diga unidad de medida, text box, y le vamos a agregar un botón que diga guardar, y otro que en dado caso diga cancelar. ¿Sale? Uno que diga guardar y otro que diga cancelar. Y bueno, de todas maneras quedó muy grandote, muy altote. Entonces vamos a ponerle aquí de 200, pues más o menos de 200. Algo así, más o menos de 180 por 300, porque es algo muy sencillito. Ajá. Y esta ventana no quiero que tenga los botones de minimizar ni restaurar. ¿Sale? Quiero que sea algo así como un cuadro de diálogo. Entonces fíjense, agarro mi ventana y aquí le digo que sea
Ya no me acuerdo. Pues fácil, nos vamos aquí a las propiedades. Y acá donde dice... Aquí donde dice Resize Mod, le puedo poner que no pueda cambiar el tamaño. Y bueno, a lo mejor no se alcanza a ver aquí mucho, pero fíjense que aquí ya nomás tiene un cuadrito aquí gris, que es el del botoncito de cerrar, nada más. ¿Sale? Resize Mod, no Resize. Ajá. Si yo se lo quito, vean que se queda el de minimizar, restaurar y cerrar. Entonces bueno, se lo ponemos y ya nos quita los otros dos, y eso hace que la ventana no pueda cambiar su tamaño. Ajá. ¿Sale? Listo. ¿Qué otra ventana nos hace falta? Nos hace falta una. ¿Cuál? Eliminar. No, nada más le vamos a poner un mensaje de texto que diga, ¿quieres realmente deseas eliminarlo, sí o no? Y ya. Nos falta esta, chicos. A ver. Nos falta el de crear cuenta, ¿no? ¿Sí o no? Nos falta este de crear cuenta. Entonces nos venimos para acá y vamos a agregar otra que diga aquí una nueva ventana. Crear cuenta, ¿no? Y va a ser muy similar a la otra, a la pasada. Nada más que en este caso va a tener que nombre y password. ¿Sale? Ay, mira, y si va a ser administrador o no. Bueno, nombre y password. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de que sea este grid, le vamos a decir que sea un stack panel. Y vamos a ponerle aquí una label. Que diga que nombre de usuario, nombre de usuario, text block, label, contraseña. Aquí vamos a poner un password box. Aquí le vamos a poner otra label. Repita su contraseña. Otro password box. Y aquí un botón. La ventaja de esto es que fíjense, bien rápido podemos copiar y pegar. Copiamos, pegamos. Listo. ¿Sale? Ya nos queda así. Entonces lo vamos a decir que va a ser como de 200 de alto. No, 220 por 400. Resize mod. No resize. Ahí está. ¿Sale? Ya está.
Dime dónde y yo la voy a tirar si quieres. Ay, Dios mío. Digo, primeramente. Dice que no le venden las partes. Van a agarrar un dictadura, no sé qué. Yo la quiero nomás para compilar. Ajá. Para otra cosa. Está bien. La formateo. Es lo que le digo. Listo. Ahora, bueno, todavía no tenemos internet, por lo cual todavía no podemos almacenar datos. Lo que sí podemos hacer es crear la navegación. ¿Sale? Lo que sí podemos hacer es crear la navegación. Entonces, miren. Vamos, por favor, a nuestra ventana principal, a nuestro main page. Main window, perdón. Ajá. Y ahora, algo importante es que a todos nuestros elementos le debemos de poner un nombre. Siempre y cuando los vayamos a usar dentro del código. Por ejemplo, este cuadro de texto lo vamos a usar dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo le indicamos un nombre a este evento, a este control? Le ponemos x2.name y, por ejemplo, textbox usuario. Ajá. Al password le vamos a poner x2.name password. ¿Sale? Recuerden, una buena práctica es que los controles, las primeras 3 letras indican el nombre del control y posteriormente a lo que se refieren. ¿Dónde lo puse? Justamente como propiedad selecciono el elemento al que le quiero poner el nombre y a ese le pongo esta propiedad x2.name igual a este botón de crear cuenta. Ajá. x2.name botón crear cuenta y a este x2.name botón iniciar sesión. ¿Sale? Ahora, en Java le tendríamos, para que escuche el código, ¿qué le tenemos que poner? ¿Un qué? ¿Un qué? Un on click. Ah, pues perfecto. Aquí es algo similar. Por ejemplo, el botón de crear cuenta, le digo, agrega un clic. Vean que los eventos aparecen como si fueran rayitos, rayos. Las propiedades como unas llaves de tuerca. Ajá. Entonces, esto quiere decir que es un evento. Entonces, clic. Y me dice, nuevo controlador de evento. Presione Tab. O más bien, le damos un Enter. Y nos genera el nombre del controlador de eventos. Y a este también. Le digo clic. Enter. A ver, otra vez, clic. Nuevo controlador de eventos. Cuando yo regreso, fíjense que hasta ahorita hemos trabajado con puro XAML. Ajá. Ahora voy a hacer código C#. Fíjense que aquí adentro es como si fueran carpetitas. Tienen aquí adentro algo. El main window tiene un main window XAML.cs. Y así todos tienen su CS. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que el código de C# va adentro de ese. Le doy doble clic y ya me genera aquí automáticamente los cascarones de los eventos. ¿Sale? Entonces, en crear cuenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar a una nueva cuenta. A la ventana, ¿no? Entonces yo le pongo, por ejemplo, una window que se llame, por ejemplo, ventana. Es igual a una nueva. No, bueno, no es una window, es una crear cuenta. Crear cuenta es igual a una nueva de crear cuenta. Es una clase de crear cuenta. Y nada más le digo ventana
.show y hay dos, show activated show o show dialog. Yo le voy a poner show dialog. Ajá. Y en el botón de iniciar sesión, bueno, ahorita no tengo internet, por lo tanto no puedo acceder a datos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi otra ventana? Monitoreo. Monitoreo. Le voy a llamar, por ejemplo, ventana. Es igual a una nueva de monitoreo. Ventana.show. Y para cerrar la de login, le pongo this.close. Con esto cierro mi ventana de login. Con this.close. Pero siempre antes mandando esto. Porque si aquí mando el close, se cierra antes de mostrar la otra y por lo tanto se cerraría toda la aplicación. ¿Sale? Ahora, ¿vemos cómo funciona? ¿Sale? Muy importante. Aquí arriba debemos de seleccionar cuál es el que quiero ejecutar. Estos tres no los puedo ejecutar porque son bibliotecas de clases, no son ejecutables por sí solas. El ejecutable es esta. Y entonces le doy clic en iniciar. Ahí se ve. ¿Sale? Esta barrita negra que les aparece son herramientas de diseño. Cuando ustedes ya generan el exe final, se las quita. ¿Sale? Porque con esta pueden ver, pueden depurar la parte gráfica de esto. Por ejemplo, en crear cuenta, vean cómo lo cambia. Y yo no puedo cambiar el tamaño. Ni tampoco puedo regresar a esta. Incluso se escucha el sonidito de que no puedo. Hasta que yo no cierre esta, puedo volver a abrir. Ajá. Cuando yo vengo para acá, vean que se abre mi otra ventana. La parte interesante es que si yo la ajusto, automáticamente se ajusta siempre al tamaño que yo definí. ¿Sale? Entonces siempre va a quedar. ¿Ok? Entonces vean cómo es muy fácil hacer las interfaces gráficas usando esto. ¿Sale? Ok. Entonces ya nos cerramos y se acaba la depuración. ¿Sale? Bueno, con esto yo creo que le dejamos hasta aquí. La próxima clase, almacenamos datos. ¿Sale? Almacenamos datos y ya. ¿Ok? Sale, perfecto.